Vamos a ver el problema número 37 sobre la sección 12.7. El problema me dice así, escuchen por favor. El volumen B, ajá, dice en centímetros cúbicos y la presión P en atmósferas, presión P en atmósferas, centímetros cúbicos y atmósferas, de n moles de un gas ideal, satisface la ecuación P por B igual N por RT. N por RT. Dice, donde el T es la temperatura, en grados Kelvin y R es 82.06. R es igual a 82.06. Algo fijo que ya no puedes cambiar. Luego me dice, suponga que una muestra de gas tiene un volumen de 10 litros. Suponga que una muestra de gas tiene un volumen de 10 litros. Ajá. Y conste que aquí arriba me había dicho en centímetros cúbicos. Ahorita vamos a hacer una transformación. Sale. Vamos a ver un volumen de 10 litros cuando la presión es de 2 atmósferas. Cuando la presión es de 2 atmósferas. Ahí sí nos había dicho que la presión estaba en atmósferas. Y la temperatura es de 300 grados Kelvin. La temperatura es de 300 grados Kelvin. También la temperatura nos las habían dado en grados Kelvin. Muy bien. Dice, si la presión aumenta una atmósfera por minuto, la presión aumenta una atmósfera por minuto. Ese es un dato importante. Presión atmósfera sobre minuto. Entonces está dando una razón de cambio con respecto al tiempo. No con respecto al volumen, no con respecto a la temperatura, no con respecto a la N ni a la R, sino con respecto al tiempo porque te lo está dando en minutos. La presión aumenta y la temperatura se incrementa 10. Entonces, la temperatura también se incrementa 10 grados Kelvin, ajá, por minuto. Por minuto. ¿Sí? Muy bien. Dice, el volumen de la muestra de gas está aumentando o disminuyendo. ¿A qué razón? El volumen de la muestra de gas está aumentando o disminuyendo. ¿A qué razón? Entonces me dice, el volumen de la muestra está aumentando o disminuyendo. ¿Y a qué razón? Esa es la pregunta. Vamos a ver, ¿qué puedes hacer? Recuerda que la temperatura también te dijeron, cambió 10 grados Kelvin por cada minuto, entonces también cambió la temperatura con respecto al tiempo. Vamos a ver, ¿qué harías tú? En principio de cuentas, primeramente vamos a sacar la cantidad de moles, porque nos daba todos esos datos. Fíjate ahí rápidamente. Si yo despejo la N, me quedaría PB sobre RT es igual a N. La presión, 2 atmósferas, el volumen 10 litros. Bien. Desde ahí tenemos un problemita. Primero vamos a transformar que un metro cúbico de líquido equivale a 1000 litros. Y ahora nada más tenemos 10 litros. ¿A cuántos metros cúbicos corresponden? 10 por 1 entre 1000. Ajá. 10 por 1 entre 1000. ¿Y qué te queda? Rápidamente. 10 por 1 entre 1000. Te queda un centésimo. 0.01. Entonces serían 0.01 metros cúbicos. Pero como el problema te decía que estaba en centímetros cúbicos para poder utilizar esta fórmula, entonces tengo que transformar también estos metros cúbicos a centímetros cúbicos. Y tú
ya sabes que si en un metro hay 100 centímetros, entonces en un metro cúbico habrá 100 al cubo centímetros cúbicos. Y si tenemos 0.01 metros cúbicos, entonces vamos a ver cuánto sale aquí en nuestra regla de 3. Y entonces sería 0.01 por 1.000.000 entre 1. 0.01 por 1.000.000 entre 1. Y nos da 10.000. Por lo tanto, entonces tienes que los 10 litros serían 10.000 centímetros cúbicos. 10.000 centímetros cúbicos. Vamos a ver si sí. Entonces aquí me decía PV sobre RT, la presión 2 por el volumen, que serían 10.000, ya estamos hablando de centímetros cúbicos, sobre R, que nos da como constante 8206 por T, y la temperatura era de 300 grados Kelvin. Entonces nuestra N, en principio de cuenta, nos ha de dar el resultado 2 por 10.000 entre 82.06 por 300. Verifiquen en sus calculadoras ustedes, pero según esta me da 0.8124, la cantidad de moles, ¿no? N moles. Bien, entonces ahora teniendo en cuenta eso, ya sé que la N vale esto en todo el proceso, que el volumen es de 10.000 centímetros cúbicos, que la presión es 2 atmósferas y la temperatura es 300 grados Kelvin, con una constante R de 8206. Muy bien, ¿qué te pide encontrar el libro? El libro te dice, encuéntrame dB en dt. Entonces voy a despejar de aquí la B. La B para nosotros sería entonces nRT sobre P. Estamos multiplicando para salir dividiendo. Donde por lo tanto mi volumen sería la N que acabas de encontrar, 0.8124 por la R que es constante, 82.06 por la T sobre P. Entonces rápidamente nos da 0.8124 por 82.06, y si no mal recuerdo te da 66.6655 T sobre P. Entonces estás encontrando el volumen respecto a T y a P, pero me dice, quiero que me derives el volumen respecto al tiempo, no respecto a la temperatura ni respecto a la presión. Pero para eso te dan otros datos importantes. Fíjate, te dicen la razón de cambio de la presión en el tiempo y la razón de cambio de la temperatura en el tiempo. Entonces quiere decir que con la regla de la cadena sí puedo encontrar esta variación de dB en dt, que sería dB dt y anexar la primera variable. Quiere decir que el volumen lo puedes derivar respecto a la temperatura, pero también lo puedes derivar respecto a ¿quién? A la presión. Y son los datos importantes que me daba el libro, dP en dt y dt en el tiempo. ¿Sale? Entonces basta nada más con que tú me digas, de esta función que tengo, voy a derivar al volumen respecto a la t. Saco lo que es constante, 66.6655 sobre p es constante, y la derivada de la t sería 1, o sea nos va a quedar igual. ¿Vale? Ahí está. Y luego la derivada del volumen, pero respecto ahora de la presión. Para eso nos convendría que esta p la pasáramos hacia arriba como p a la menos 1, y la derivada de p a la menos 1 nos daría menos 1 p a la menos 2, o sea, menos 66.6655 t, y con el p a la menos 2 lo vamos a pasar abajo como p cuadrada. Se afectó con este negativo, ¿sale? Ahí están mis dos derivadas, las cuales voy a sustituir aquí, jóvenes, y me dice otra vez, derivada del volumen respecto de la temperatura. Es esto, 66.6655
la P. Pero ¿cuál es la presión? 2 atmósferas. Y eso se va a multiplicar por la razón de cambio de la temperatura en el tiempo, por los 10 grados Kelvin por minuto, más la derivada de B respecto de P, que es esto, menos 66.6655 por la temperatura, que mi temperatura son 300 sobre la P cuadrada, 2 al cuadrado. O sea, checa tus operaciones por favor y dime cuánto nos da dB en dt. Según yo, nos tiene que dar 66.6655 por 10 entre 2 menos, más por menos menos, 66.6655 por 300 entre 2 al cuadrado, que nos da 4. Y nos da menos 4666.585. Cambio del volumen en el tiempo, pero el volumen estaba en ¿qué? Centímetros cúbicos por minuto. Si no aparece el resultado en el libro, es porque deberíamos expresarlo nuevamente en litros. Entonces, de centímetros cúbicos, nuevamente tengo que regresar a litros. Y ya habías dicho tú, ¿verdad? Que 1 metro cúbico equivalía a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces ahora, menos 466.585 centímetros cúbicos, ¿a cuántos metros cúbicos corresponde? Y entonces tienes ese resultado por 1 entre 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos dice que sería tu resultado, esto es igual a menos 4.6666 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto. Pero entonces ya también me habías dicho que 1 metro cúbico equivalía a 1.000 litros de líquido. Y entonces tenemos ahora menos 4.6666 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿A cuántos litros corresponde? Bastaría que esto lo multiplique por 1000, lo divide entre 1 por 1000 y nos da que x es menos 4.6666, pero ya lo tenemos en litros. Entonces esto nos da menos 4.6666 litros por minuto. ¿Sale? Que ese supongo que será el resultado que vendrá en su libro, si no en centímetros cúbicos, metros cúbicos o litros, pero todos por minuto, ¿verdad? Bien, verifiquen su operación por favor. Y obviamente, como está saliendo negativo, disminuye el volumen. ¿Cuánto va disminuyendo? 4.66 litros por cada minuto que va a pasar a partir de ese momento. A ver, verifica si se alcanza a ver bien el pizarrón. Ahí está, ya te lo puse para que observara lo de la derecha.